Capítulo 1. La villana no. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. La madre de Aria es una prostituta y se casa con un conde, y de repente Aria salta a la fama como la hija de la familia Rosten. Aria vive una vida de lujo, pero es asesinada por un complot de su hermana, Mielle. Ella muere en medio de las miradas frías y las burlas de quienes la miran. Tan pronto como ve un reloj de arena cayendo como un sueño. Aria regresa milagrosamente al pasado. Quiero ser una persona muy elegante como mi hermana, Mielle. Para tratar con una mujer malvada. Ella tiene que volverse más malvada que esa mujer malvada. La historia sobre la completa venganza contra aquellos que la llevaron a la muerte. Es la nueva forma de vida que eligió Aria. Una mujer más malvada de lo imaginado. Así es como comienza la historia. Un juego de venganza meticuloso escondido dentro de una belleza mortal. Levanta la cabeza. Por orden de Caín, Aria, cuyo cabello estaba desparramado por el suelo, fue agarrado y sostenido. El cabello de Aria, que estaba empapado en sangre, fue elevado al aire por una mano áspera. El cabello rubio, una vez hermoso y brillante de Aria, estaba en una condición peor que el pelaje peludo de un cerdo que acababa de rodar en el barro. ¿Sabes cuáles son tus pecados? Caín la cuestionó, pero Aria no tuvo la energía para responder. Incluso si le quedaba algo de energía, con su lengua lacerada, le era imposible responder. Esa lengua blanca, gris y manchada de sal la llenaba de un dolor insoportable que ni siquiera le dio la oportunidad de arrepentirse. Aria cerró los ojos, lo que fue difícil debido a la hinchazón de las innumerables contusiones que le habían infligido. Esos ojos una vez habían conmovido los corazones de muchos hombres, pero ahora, se habían vuelto como los de un pez podrido. Aunque se sentía traicionada y amargada, no había ningún lugar a donde ir, y Aria simplemente esperó a que la parca reclamara su vida. Hermano, tengo una última cosa que quiero decirle a Aria. La santa, que había sido víctima de innumerables veces por la mujer malvada, lentamente la llevó a la mesa de ejecución. Ella sonrió, insinuando que ya había perdonado a Aria, y dijo que no había sido seriamente lastimada por haber sido empujada por las escaleras, y que estaba bien incluso después de haber sido alimentada con veneno. Todos los que se habían reunido en el salón pensaban lo mismo. Caín sacudió la cabeza y dijo, no. Tengo que decir esto. Por favor. ¿Cómo podía ser tan benevolente con la chica malvada que había tratado de lastimarla y matarla? No había nadie que pudiera rechazar su pedido lloroso. Finalmente, Caín dio su permiso, y Mielle, como una pobre flor silvestre, acercó su frágil cuerpo a Aria. Se sentía como si sus hombros estuvieran siendo aplastados por los suspiros de Caín. Estas palabras, que he contenido dentro de mí durante todo este tiempo, están reservadas para nuestra hermana. Dado que esta podría ser la última vez. Siento que debo decirle. Mielle secó lentamente las lágrimas transparentes pegadas a sus párpados y se arrodilló en el suelo. Su acción repentina asustó a gran parte de la audiencia, y se apresuraron hacia adelante como si quisieran intervenir. Pero, Mielle les indicó que todo estaba bien y acercó sus labios al oído de Aria como para entregar un mensaje sagrado final. Estúpida perra. Jugar y perder el tiempo así con mis doncellas. Fue divertido. Los ojos de Aria se abrieron como si fueran a estallar. Lentamente giró su cabeza rígida e hinchada hacia Mielle, que estaba sonriendo. Su sonrisa era pura y hermosa, como una flor. Aria parpadeó rápidamente, incapaz de entender las tonterías que acababa de escuchar. Su lengua destrozada le impedía hacer preguntas. Mielle leyó su expresión y lo explicó nuevamente. Las criadas que te dijeron que hicieras todos esos actos malvados fueron todas mis doncellas. Fue todo para retratarte como la perra malvada. Fue todo por este momento. Te digo esto porque estos son tus últimos momentos. Quería matarte desde el momento en que tú y tu ingenua madre aparecieron, si es posible, de la manera más dolorosa posible. La vergüenza de nuestra familia es tal que nadie ha venido a verte. ¿Cómo te atreves, un insecto, a gatear aquí sin saber dónde estás parado? Oh. Mielle apenas contuvo la risa insoportable que casi brotó de su boca. En este momento, sonrió brillantemente, como si las lágrimas de Aria la hicieran querer cantar y bailar. La alegría de Mielle, que nadie más pudo notar, atravesó el pecho de Aria como una espada. Había pensado en envenenarte como lo hice con tu madre, pero me abstuve. No es divertido de esa manera.
¿Verdad? Entonces, le di mi veneno a una criada y la hice subir a mi carruaje. Ah, por supuesto, no lo bebí. Ah. Ah. Antes de que Mielle pudiera terminar, el cuerpo de Arya se contrajo, y se desplomó en el suelo. Arya había usado toda la fuerza que podía reunir para moverse, pero solo había resultado en una lucha débil. Todas las venas de sus ojos estallaron, y las lágrimas de sangre se deslizaron lentamente por su rostro. Mielle terminó su discurso y se levantó. Mirando hacia atrás a la mesa de ejecución, lentamente regresó a su lugar con una expresión triste y arrepentida, diciendo, fue divertido mientras duró. Pensar en cómo Arya no estará aquí ya me hace sentir vacío por dentro. La santa que había perdonado a la mujer malvada enterró su rostro en sus santas manos mientras sus hombros temblaban. Sin embargo, ella había hecho eso para cubrir su rostro lleno de alegría. Por favor, no dejes que la muerte de la mujer malvada cause sufrimiento a la santa. No dejes que se sienta culpable. Todos los que se habían reunido allí estaban preocupados por el estado mental de Mielle. Como no había nadie más que tuviera algo que decirle a Arya, Caín levantó la mano. Simultáneamente, el caballero levantó su espada en el aire. La hoja brillaba tan intensamente que parecía que podía cortar hueso con un solo golpe. Y esa luz llamó la atención de Arya, y ella comenzó a ver un extraño remanente que se estaba creando a su vista. Era como si un reloj de arena fuera uno con la luz, causando que Arya, que estaba ensangrentada, mirara ese fenómeno durante mucho tiempo. Como si se tratara de una cuerda que podría salvarle la vida. Extendió ambas manos y se sacudió violentamente como un pez fuera del agua. No obstante, el caballero le pisoteó los hombros. Pronto, Caín bajó la mano, señalando la ejecución de la mujer malvada. Como tal, la espada del caballero se balanceó hacia abajo, cortando el viento y separando su cabeza de su cuerpo en un momento dividido. Su vida terminó lastimosamente así. ¡Ya! El grito de una persona resonó cuando la cabeza de Arya rodó por el suelo, pero sus ojos una vez más se posaron en la imagen residual del reloj de arena. ¿Por qué? Aunque su cabeza estaba cortada, Arya no podía sentir dolor, ni pena, ni tristeza. Todo lo que pudo ver fue la imagen del reloj de arena cuando cayó la arena, ya sea hacia adelante o hacia atrás una y otra vez. Quiero volver. De nuevo. A los viejos tiempos. Quiero devolver todo. Como ese reloj de arena. Antes de que su cerebro aceptara su muerte, los ojos de Arya se llenaron con el movimiento del reloj de arena y, finalmente, su visión se desvaneció por completo. Arya. Choque. La copa que Arya había estado sosteniendo cayó al suelo, rompiéndose en muchos pedazos. La criada, que estaba en espera detrás de ella, se apresuró a venir y comenzó a limpiar el desorden. Arya despertó de su estado distraído y dirigió sus ojos hacia la voz que había escuchado. Allí, más allá de la larga mesa de mármol, vio el rostro preocupado de Mielle llorando. Incluso cuando sus lágrimas cayeron, ella era tan elegante y pura como siempre. ¿Cómo es que se ha convertido en una niña tan pequeña? Por lo que Arya recordaba, Mielle tenía 23 años. Sin embargo, la figura que estaba viendo frente a ella tenía 10 años como máximo. A su lado, estaba Caín, que la miraba con los ojos entrecerrados. Parecía tan joven como de 17 años. Incapaz de comprender la situación o encontrar una manera de hacer frente a esa increíble circunstancia, Arya continuó parpadeando. Entonces, escuchó una voz fría desde el mismo asiento a su lado. Arya. ¿Estás bien? Te llamé varias veces, pero no respondiste. ¿Madre? Capítulo 2. La villana invierte el reloj de arena, parte 2. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. Era la misma madre que había sido envenenada y murió de un ataque al corazón. Era una mujer hermosa y elegante que cautivó los corazones de muchos nobles, con los labios más rojos que las rosas y el cuerpo sensual. Por supuesto, ella era muy joven y animada ahora mientras regañaba a Arya para mantener sus modales en la mesa. Era el mismo instinto maternal que resonó en ella desde que tuvo un hijo. El comedor. Pensó Arya. Un desorden de carne ensangrentada estaba esparcida por todo su plato, mientras que la ensaladera estaba vacía, su contenido estaba por toda la mesa. No he cometido tal acto desde mi 16º cumpleaños, cuando me sentí muy humillada. Arya se miró las manos. Eran muy pequeños y lisos. Tampoco quedaban cicatrices de cuando le arrojó una botella de vidrio a Mielle. Esa había sido la primera vez que había cometido un acto violento contra Mielle, que había sucedido cuando tenía 15 años. En ese momento,
La botella llena de agua había sido demasiado pesada para que una chica tan frágil la tirara con facilidad. Al final, la botella no se dirigió a Mielle, sino a los pies de Arya. Cuando la botella de vidrio se hizo añicos, las piezas afiladas hirieron la parte superior de sus pies y sus manos también, haciendo que Arya saliera de la mansión llorando. La principal instigadora de ese incidente había sido Mielle. No. Había sido la criada de Mielle la que le había hecho daño. No tenía la menor idea de que todas esas personas fueran informantes de Mielle. La criada que la había ayudado con los métodos para dañar a Mielle finalmente había confesado que todos esos incidentes habían sido planeados por la mujer malvada, junto con todos los pecados que había cometido. Por haberle confiado todo a la criada que la había complacido, la ingenua y tonta hija de una prostituta tuvo un final miserable. No puede ser. Arya despertó a la increíble posibilidad que podría haberse hecho realidad y miró hacia arriba y a su alrededor. Así como todos eran pequeños y jóvenes, ella también. Estoy viva. No fue un sueño o una alucinación. El dolor de la herida que quedó de la copa de vidrio caída lo confirmó. Bajó la mano y tocó su pierna y descubrió que estaba un poco mojada. Comprobándolo con sus propios ojos, encontró sangre roja. La mucama, que estaba limpiando el piso, lo notó, haciendo que su rostro se oscureciera mientras se inclinaba apresuradamente. Arya. Era su madre, que estaba sentada a su lado. Así que Arya tragó saliva y puso una expresión de sorpresa. Las manos de Arya temblaron. Tenía los labios resecos y la cara desprovista de vida. Una habitación de miradas frustradas estaba dirigida a ella, que miraba sus manos sin comprender. Pronto, esa niña vulgar levantaría la voz y gritaría. Ese era el futuro que nadie dudaba que sucedería. No había simpatía por Arya, en quien todos ya habían perdido la fe. Arya cerró los ojos en silencio. Ella reflexionó por un momento las opciones que se le presentaron. Alzó los ojos y enderezó la cara, después de haber decidido qué haría. Jessie, dame tu pañuelo. Creo que me lastimé la pierna, así que te pediré que me trates. Pido disculpas, pero creo que tendré que terminar mi comida más tarde. Fue una respuesta tranquila que traicionó las expectativas de todos sobre la elección normal de gritos de Arya. Tomó el pañuelo de su criada y se limpió la mano, dejando una nota de disculpa por causar un disturbio a la hora de comer. Esa reacción totalmente inesperada de Arya hizo que todos los que estaban sentados alrededor de la mesa se quedaran sin habla y congelados. Arya, que estaba siendo asistida por Jessie en su habitación, podía sentirse joven. A medida que crecía, había cambiado todos los muebles y decoraciones de su habitación por artículos de lujo de alta calidad, colgando las joyas que había comprado por todas partes como para presumir. Aunque su habitación ahora se sentía lujosa, no tenía ningún artículo de lujo importante ya que había sido decorada por una noble adolescente inmadura. Se miró la pierna y vio a Jessie vendar la herida. Aunque Jessie había estado del lado de Mielle, todavía la había disuadido ligeramente de la serie de fechorías que había cometido. Arya recordó cómo había cortado el cabello y la lengua de Jessie, y quemó su mano derecha en el establo ya que no le gustaba que se le opusiera. Esa misma Jessie había aparecido aquí totalmente bien mientras le vendaba la pierna. Era solo Jessie. Ella fue la única doncella que intentó evitar que yo intentara mis malas acciones. No debería haberla echado. Cuando entró por primera vez en el condado, todos los nobles y sirvientas la habían comparado con Mielle, infundiéndole celos. Estoy seguro de que Arya puede hacerlo mucho mejor. Es seguro que la señorita Mielle utilizará algunos métodos encubiertos. ¿Verdad? La estúpida e ingenua Arya, sin saberlo, se había unido a las doncellas que le habían dicho palabras dulces y que Mielle le había asignado, y que no había podido superar esos celos y, finalmente, murió una muerte miserable. Sin embargo, ahora era diferente. Una persona que sabía que había una trampa no caería en ella. Más bien, la persona pagaría el costo al constructor de esa trampa. Y la que había puesto la trampa era el diablo entre las mujeres malvadas, la que llevaba la máscara del santo. Era precisamente su hermanastra, Mielle Rostent. Nunca te perdonaré. Se había prometido a sí misma que nunca perdonaría a esa perra, incluso si su cuerpo fuera arrojado a las llamas. Tal vez se debió a su regreso al pasado, pero la fatiga la abrumaba. Ella quería acostarse para descansar de inmediato. Aunque había considerado a la ligera que todas esas bendiciones podrían disiparse y ser reemplazadas por una pesadilla, no pudo superar la fatiga que le sobrevino. Rezó para no despertarse si esa era la última vez que podría dormir. Ese fue su último deseo y esperanza, que vino de alguien que había vivido su vida llena de celos. Jessie, quiero acostarme en la cama. Sí, señorita.
Jessie la cambió a su pijama y la ayudó a descansar en la cama. Hasta entonces, recordaba ligeramente sus acciones en la mesa, pero en ese momento, era como si hubiera perdido toda su fuerza por algo más. ¿Qué es esto? Con la ayuda de Jessie, había doblado la manta hacia atrás y comenzó a meterse en la cama. Pero después de sentir una sensación áspera y extraña, sacudió la pierna apresuradamente y se levantó de su lugar. Tenía una expresión atónita en su rostro, incapaz de comprender por qué esa manta suave y sedosa podía despertar esa extraña sensación. Jessie. Date prisa y comprueba rápidamente debajo de mi manta. Dudando de que Mielle pudiera haber planeado algo contra ella, Jessie siguió las órdenes de Arya. La sorpresa se apoderó de su rostro después de arrojar rápidamente la manta. Granos de arena se esparcieron por el suelo y fragmentos de vidrio entre ellos. La pieza más grande, con forma de X, claramente de un reloj de arena. Después de confirmar esto, Jessie se inclinó apresuradamente hasta el suelo y admitió el crimen. Antes de comenzar tu comida, yo limpié la cama. Pero no sabía que había vidrios dispersos por aquí. Señorita, lo siento mucho. Su cuerpo temblaba furiosamente mientras yacía boca abajo en el suelo. Era como si estuviera esperando un estallido de ira en su camino, más aún porque continuó admitiendo el crimen en la parte superior de su voz. Los ojos temblorosos de Arya se volvieron hacia Jessie por un momento antes de regresar al reloj de arena. Levantó suavemente el reloj de arena roto con las manos. Era algo que nunca había visto antes, pero se sentía muy familiar, aterrador y, sin embargo, precioso. Tal vez. Tenía el presentimiento de que podría no haber sido una coincidencia. Sí. Todo esto es seguramente una señal de Dios. La voluntad de Dios de salvar a una pobre niña que se arrepintió de su pasado tonto, después de haber sido engañada como una tonta. Todo para liberarla de las garras del mal que la habían llevado al abismo. Y debe haber sido con la ayuda de Dios que ella pudo mantener todos sus recuerdos intactos, para que la venganza fuera posible. Capítulo 3. La villana invierte el reloj de arena, parte 3. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. La jubilosa Arya agarró el trozo del reloj de arena. Aunque la acción provocó que numerosas piezas afiladas cavaran en su pequeña y frágil palma, no fue el dolor, sino el alivio alegre lo que le recordó que estaba viviendo una segunda vida. Gotas de sangre escarlata cayeron al suelo, goteando y condensándose gradualmente. Era tanto el remordimiento como el veneno de la mujer malvada que deseaba venganza. Nunca te perdonaré. Lentamente, Arya abrió la mano y sonrió. La sonrisa era tan similar a la de un santo benevolente que incluso los temblores de Jessie se detuvieron. Parece que Arya ha estado estudiando mucho últimamente. Habían pasado varios días desde que Arya había regresado al pasado, y el recital claro y transparente de poesía de Arya había llenado el comedor. Como resultado, el conde Rostent había alabado a Arya por primera vez. La condesa, que sonrió naturalmente, simuló inteligentemente la brillantez de Arya. Le gustaba leer numerosos libros durante nuestra vida empobrecida, y por eso está entusiasmada por las oportunidades de aprender. Una mentira. Arya ni siquiera había aprendido a comer limpiamente hasta que tenía 16 años. Nunca había tocado la portada de un libro antes de ingresar al condado, que también había hecho una transición similar a su vida después de eso. Ella prefería jugar antes que leer, y vestirse con lujo era su placer. Esto también se debía a que eso era todo lo que sabía hacer. Cuando era muy joven e ignorante, recordaba cómo había tropezado con algunos de los poemas que el conde disfrutaba y los había memorizado frente a su cansado estado, pero el receptor de cualquier honor siempre había sido Mielle. Era natural que Mielle, que podía recitar los poemas como canciones, fuera elogiada por Arya, que había recitado poemas mecánicamente, como un libro, como ahora. Es un famoso poema transmitido de generación en generación en el condado del conde Rostent. Fue escrito por el primer recuento, y fue el primer poema que aprendí cuando tenía 4 años. El último verso, la respuesta de la mujer a la mujer que amo, no se conoce, pero solo cuando los dos se vuelven uno es el poema completo. Con su mano derecha sobre su pecho, Mielle recitó el poema en voz baja y clara. Había una sensación de satisfacción en los ojos de quienes la observaban. La madre de Arya, la condesa, también la miró con una expresión encomiable. Parecía la actriz principal que sucedió a la alegre actriz de reparto. Y reuniré mi corazón admirable y lo dispersaré todo en tu futuro. Cuando terminó su recital de poesía, hubo una ronda de aplausos en el comedor. A diferencia del pasado, donde había apretado los dientes con envidia y celos, esta vez Arya se unió al público. Con las mejillas sonrojadas y una sonrisa tímida saliendo de su boca,
Mielle se había convertido en la verdadera protagonista de ese día. Como siempre, fue un honor que ella le quitó a Arya. Un honor que siempre volvería a la niña noble en lugar de quedarse con la niña de origen humilde. Debido a la presencia de Arya, podría ser que se lanzaran más elogios a Mielle. Sería un cumplido decir que todo eso fue un esfuerzo coordinado para pisotear el mezquino orgullo de una niña estúpida, por lo que Arya decidió reclamar la gloria que le fue robada. Ya que no era de Mielle para empezar. Los aplausos se calmaron y Arya, la actriz de reparto, preguntó sin perder la sonrisa y la compostura: «¡Qué hermoso poema, Mielle! Pero, ¿sabes qué?». Esta repentina pregunta hizo que los ojos de Mielle se ensancharan. Arya continuó amablemente, ya que era obvio que Mielle no sabía. El hecho es que este poema fue creado por el hermano del primer conde, que intentó asesinarlo. Esta fue la razón por la cual este poema no era famoso. Porque el primer conde no quería que el poema se extendiera. Esa fue la razón por la cual Arya había decidido no memorizarla, porque había querido agregar esa información. Pero decidió probar su suerte de todos modos. Recuerdo que no hace mucho tiempo este poema estaba prohibido ya que había una metáfora incrustada en él que deseaba una maldición sobre la familia. El bello rostro de Mielle se endureció rápidamente como el hielo porque el poema que había recitado con tanto orgullo también podía verse como ella maldiciendo a la familia. Después de lograr su primera victoria, Arya tuvo que resistirse a rodar por el suelo con una carcajada. Fue todo lo contrario del pasado. Ella había querido ser reconocida por algo, por lo que había contratado a un tutor para preparar ese poema. Fue entonces cuando sus ojos brillaron con anticipación, y ella recitó la respuesta que había preparado durante mucho tiempo en presencia del conde, que había regresado después de estar en el extranjero por negocios durante mucho tiempo. Pero sus ojos se habían vuelto instantáneamente sin vida por las numerosas críticas agudas que siguieron. No pasó mucho tiempo después de que el conde entró en la habitación que este incidente había sucedido, y la persona que la había criticado no había sido otra que su hermano, Caín. Era 4 años mayor que Arya, y había aprendido mucho al asistir a la academia, por lo que había utilizado ese conocimiento para elegir todo lo que Arya había intentado hacer. Él debe haber sabido todo esto. Sin embargo, esta vez, había mantenido la boca cerrada todo el tiempo, no queriendo insultar a su hermana. Podría ser que, en el pasado, hubiera querido lastimar a Arya como Mielle. Para confirmar eso, Arya puso los ojos en blanco y miró la cara de Caín. Estaba mirando a Arya con la boca firmemente fija. Ahora que Mielle había sido humillada, parece que no estaba contento con la situación. Arya sonrió torpemente y decidió fingir defender a Mielle, ya que no quería ser abiertamente odiada. Mielle tiene solo 13 años, por lo que es sorprendente que haya podido memorizar todo el poema. Sin embargo, el estado de ánimo no disminuyó ya que estaba claro que Mielle había memorizado y recitado ese poema justo ahora de una manera bastante tonta. ¿Qué tan vergonzoso sería para ella regañar a la hija de una prostituta superficial que nació y creció en los lugares más bajos de la sociedad sin siquiera saber lo que Arya sabía? El conde, que había advertido en vano a su hija por primera vez, alentó a todos a seguir comiendo mientras levantaba el tenedor. Arya, que le sonrió como un niño a su nuevo padre, tomó la carne desordenada y se la llevó a la boca. La comida de ese día fue muy satisfactoria. Lo primero que hizo Arya después de regresar al pasado fue contratar a un tutor. Así pues, ella era de bajo origen y no había aprendido modales adecuados hasta que estaba a punto de morir. Debido a las cosas que había escuchado y aprendido en la última década de su vida, trató de usar gestos elegantes siempre que pudo, pero no lo logró en ese entonces. Pero, no había sido necesario porque había conservado la buena apariencia de su madre. Su madre había robado el corazón del conde solo con su belleza, por lo que no importaba lo imprudente y temeraria que hubiera actuado, Arya siempre había tenido innumerables pretendientes. Una belleza con la que uno podía emborracharse con solo mirarla, era esencial para entretener una gran fiesta. Aunque había escuchado las crecientes críticas y vulgaridades lanzadas a su espalda a medida que pasaba el tiempo, no pensó en aprender nada porque había muchos que amaban su apariencia, por lo que Arya no había sentido la necesidad. Había sido humillada varias veces en fiestas, pero cada vez, un grupo de hombres había defendido a Arya. Pensando en el pasado, no había sido de mucha ayuda. Lo habían hecho para pasar una noche con ella, no para amarla o cuidarla. Al igual que las polillas saltando hacia una luz, los hombres habían quedado cautivados por su apariencia, persiguiendo una fantasía que podía arder en un instante en cualquier momento. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los hombres que siguieron a Arya pronto se unieron a sus caminos elegantes y aristocráticos y comenzaron a relacionarse con otros en su círculo, y finalmente, ninguno permaneció al lado de Arya. Por supuesto, le vinieron a la mente algunos hombres que habían confesado que realmente la amaban,
Pero ella no sabía si esas palabras habían sido ciertas. Sí, si llega la oportunidad, veremos qué pasa si pruebo a esos idiotas. Capítulo 4. La villana invierte el reloj de arena, parte 4. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. En ese momento, no admitió que había sido abandonada y se centró solo en arreglar su apariencia, pero ahora, al tener la oportunidad de reiniciar su vida, se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de hacerlo. Nada era tan estúpido como atesorar una apariencia fulminante como un activo para toda la vida. Mucho gusto, señorita Aria. Soy Sara, de la familia del vizconde Loren. El nuevo tutor en casa, que parecía tener unos 17 años, hizo una reverencia para saludarla cortésmente. Ella era bonita, pero era una chica común y corriente sin características particulares. Solo había una razón por la que había elegido a Sara, que nunca antes había enseñado a nadie más, ya que rechazó a todos los demás con sus grandes habilidades. Eso se debía a que esa humilde y única hija del vizconde cautivaría más tarde el corazón del marqués Vincent y se convertiría en su esposa. Con la excepción del duque de Frederick, que era parte de la línea de sangre de la familia real, era seguro decir que la familia de marqués Vincent estaba en el pináculo del poder entre los aristócratas, y Sara se convertiría en la amante de una familia tan grande. Fue difícil forjar relaciones con quienes tenían autoridad desde el principio. En ese caso, ¿no sería ideal hacerse amigo de alguien que luego se apoderaría de esa autoridad? Después de pensar en varias figuras clave de una lista que había hecho, había decidido ganarse a Sara a su lado, que era la más accesible entre ellas, como su tutor. La niña inocente, que aún no se había manchado, parecía tan fácil de manejar como un cordero que pronto sería llevado al altar manchado de sangre para su sacrificio. Aria, ignorando la etiqueta común, corrió hacia Sara y la abrazó por la cintura. Esta fue la bienvenida más honorable que Aria, que acababa de convertirse en noble de un plebeyo, podía brindar. Todo fue muy inesperado, lo que hizo que los ojos de Sara se abrieran, pero no mostró su sorpresa con exageración. Aria abrazó a Sara y levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Es un placer conocerte, dijo Aria, quien sonrió como una niña. Sara sonrió a aquella apariencia llena de inocencia, posiblemente debido al hecho de que Aria era una niña por fuera, aunque por dentro, no lo era. La condesa, al presenciar esta escena, se disculpó mientras separaba a Aria de ella. Todavía no sabe cómo comportarse, así que por favor entiéndala, Lady Sara. Está bien. Por favor no te preocupes. Por favor, cuida bien a Aria. A Sara le gustaban los niños. A diferencia de otras mujeres aristocráticas que no querían tener más embarazos cuando nació un niño, a ella le gustaba dar a luz todos los años. Sara creía que la fertilidad era el deber de la nobleza, y que todos los niños que nacieron necesitaban ser criados con amor. Por lo tanto, no reprendió a Aria, que no podía mostrar ninguna etiqueta, sino que la trató con afecto. Después de que la condesa salió, los dos se sentaron cara a cara con la mesa entre ellos y hablaron con las futuras clases. Es un honor poder enseñarle a la señorita Aria. ¿Qué te gustaría aprender más? Ante la pregunta de Sara, Aria ladeó la cabeza y parpadeó con sus largas y hermosas pestañas. Después de reflexionar por un momento, jugueteó con sus dedos mientras sus mejillas se enrojecían. La apariencia de durazno hizo que las mejillas de Sara se enrojecieran también. Los modales de sentarse, caminar y comer. Todos ellos. Si me preguntaran por qué, diría que quiero convertirme en una persona muy elegante como mi hermana, Mielle. Aunque estaba deprimida por dentro, fingía ser muy inocente y elegante por fuera. Para tratar con una mujer malvada, ella también tenía que ser así. Debo convertirme en una mujer más malvada que la mujer malvada. Una mujer con una máscara muy gruesa para ocultar mis verdaderos colores. Así fue como Aria había decidido vivir su nueva vida. Era su promesa de actuar como Mielle, y dejarla pasar por el miserable final que ella misma había enfrentado en el pasado. Ante las palabras de Aria, Sara pensó en la hermana de Aria de inmediato. Aunque Mielle aún era joven, tenía una gran reputación por su elegancia y sus gestos elegantes. Se dijo que ella comenzó a recibir instrucciones de ser modelo de mujeres aristocráticas desde el momento en que comenzó a caminar, debido a las características del negocio del conde que con frecuencia invitaba a nobles extranjeros de alto rango a su mansión. Fue posible porque ella aprendía rápido en comparación con sus compañeros. Para que Sara pudiera entender la mente de Aria. Había un modelo de damas al alcance de la mano, por lo que era natural que quisiera ser como su hermana. Estaba claro que Aria, con sus ojos encantados, tendría la ventaja cuando apareciera, pero no entre los aristócratas. En el mundo aristocrático, la reputación cambiaba dependiendo de cuán inteligente o noble era uno.
Ella tiene solo 14 años. ¿Cómo podría emitir una atmósfera tan diferente a pesar del mismo cabello y ojos que su hermana menor, Mielle? Aunque Arya tenía solo 14 años, Sarah estaba cautivada por la atmósfera mágica y colorida que la rodeaba. Era un activo que no se podía obtener solo con el esfuerzo. Si Mielle y Arya se paraban lado a lado, era bastante seguro que los ojos de la gente se desplazarían naturalmente hacia Arya. Todavía era joven, y si tuviera que preparar y perfeccionar sus modales y sofisticación antes de su debut en el mundo social, era seguro que se convertiría en una figura muy influyente, que dominaría la sociedad. Sarah comenzó a sentir que era un gran honor poder enseñar a una niña tan joven, hasta el punto de sentirse agradecida de que Arya la hubiera elegido. Tanto Arya como Sarah tenían pensamientos similares. Aunque puede llevar un tiempo, haré lo mejor que pueda. Si es así, nos veremos durante mucho, mucho tiempo. Estoy tan feliz. Espero verte durante mucho tiempo, futura marquesa. Arya sonrió ingenuamente. Sintió que había recibido una evaluación generosa al ver la sonrisa de Sarah. No fue un mal comienzo. Arya pudo asimilar rápidamente las enseñanzas de Sarah. Ya los había visto cientos o miles de veces a través de varias personas en el pasado, por lo que no tuvo problemas para aprenderlos. En un momento, incluso había tratado de imitar en secreto los gestos de Mielle, por lo que habría sido aún más extraño si no hubiera podido aprender completamente algo que había visto y escuchado miles de veces. Sin embargo, esa verdad solo la conocía ella misma, por lo que parecía que era una niña que estaba aprendiendo todo en muy poco tiempo. Sentada con gracia, como una mariposa, Sarah le dio a Arya un aplauso implacable. Si pudiera, le gustaría felicitarla de inmediato. Si continúa progresando a este ritmo, creo que podrá aprender todos los preceptos básicos de etiqueta antes de fin de año. Eso es demasiado, maestra. Arya había comenzado a llamar a Sarah por maestra. Aunque Arya no tenía que llamarla así porque Sarah tenía un estatus inferior y carecía de experiencia en la enseñanza, Arya, ocultando sus pensamientos más íntimos, había exclamado que la llamaría maestra porque Sarah le estaba enseñando. Su personalidad afable y amable fue capaz de conquistar rápidamente el corazón de Sarah. De hecho, aunque no era una gran trabajadora, pudo aprender la etiqueta que Sarah le había enseñado perfectamente en la siguiente clase, y eso hizo que Sarah pensara en Arya como una gran trabajadora. Pobre señorita Arya. Para ser sincero, los rumores que circulan por Arya no fueron tan buenos. Antes de conocer a Arya, Sarah había escuchado los rumores y pensó a la ligera que los rumores podrían ser ciertos. Pero ahora, se sentía avergonzada por pensar así. Los malos rumores se basaron en el hecho de que ella era la hija de una prostituta. Sarah comenzó a pensar que al menos quería ayudar a limpiar la mala reputación de Arya primero. Aunque Arya carecía de habilidades sociales y no se destacaba en comparación con las otras mujeres aristocráticas, Sarah quería hacer todo lo posible para ayudar porque los rumores eran demasiado aterradores para una niña. Señorita, ya que aprendió todos los preceptos básicos de etiqueta, ¿por qué no intenta participar en una fiesta de té? ¿Una fiesta de té? Sí, es una oportunidad para expandir sus relaciones y establecer contactos con otros mientras aprende cosas nuevas al mismo tiempo. Capítulo 5. La villana invierte el reloj de arena, parte 5. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. Pero no conozco a mucha gente. Soy un poco joven. No te preocupes. Estoy seguro de que a todos mis conocidos les gustará la señorita Arya. También sería de gran ayuda para usted, señorita. Maestra. Arya, que no terminó su discurso, de repente abrazó la cintura de Sarah. Como todavía era baja, enterró su rostro en el vientre de Sarah, mientras sorbía la nariz que le moqueaba. Eso hizo que Sarah le acariciara la espalda lentamente debido a lo lamentable que se veía. ¿Qué pecados podría cometer una niña que aún no ha florecido? No había pasado mucho tiempo desde que comenzaron las conferencias, pero la preocupación constante y la continua comparación entre Mielle y Arya habían enfadado inconscientemente a Sarah. No era como si Arya hubiera querido nacer de un estatus bajo. Era lamentable que el juicio pudiera seguirla como una cola. Era demasiado dolor para que una niña tan agradable lo soportara. Por eso Sarah había mencionado el tema, para complacer a Arya. ¿Cómo es la hora de comer estos días? ¿Estás haciendo lo que te he enseñado? Por supuesto. Todo gracias a la maestra Sarah. Arya levantó la cabeza como si no oliera, y respondió con una sonrisa brillante. Al mirar a Arya, que estaba ansiosa por la cena, Sarah se echó a reír. Pensando en la cena de la noche anterior, Arya sonrió. Lo que más odiaba a Arya eran las verduras. No encontró la textura agradable porque estaban empapados cuando se cocinaban,
pero incluso las verduras crudas no estaban buenas. Las verduras eran un alimento básico para los plebeyos, por lo que las había comido todos los días hasta el punto de sentir náuseas antes de ingresar a la familia del conde. Entonces, cada vez que le presentaban una ensalada o vegetales variados, no los comía. En cambio, haría un desastre increíble en su plato, convirtiendo todo en incomible. Inicialmente, las sirvientas volvían a sacar verduras nuevas, pero cada vez, ella gritaba que no quería comer y ya no tocaban su plato. Como resultado, ella siempre había sido una invitada inoportuna en la mesa de la cena, que se creó para mejorar la armonía y las relaciones familiares. Por lo tanto, todos renunciaron a sus modales en la mesa y se burlaron de ella, incluida su madre. Sin embargo, tal Arya comenzó a comer tranquilamente su ensalada. No estaba mal comer una ensalada con aderezo. Aunque no era sabroso, no sintió la necesidad de causar un alboroto por eso. Al principio, nadie se dio cuenta. La comida frente a Arya siempre había sido tan desordenada que nadie quería mirarla. Las primeras en notar el cambio en sus modales en la mesa fueron las criadas, quienes eran las que limpiaban la vajilla de Arya, luego el conde y, finalmente, su madre. Oh. ¿Cuándo aprendiste estos modales en la mesa, Arya? La maestra Sara me enseñó. Oh Dios mío. Lo que siguió después fue lástima y una disculpa por no asignarle adecuadamente el maestro adecuado después de presenciar cómo habían cambiado sus modales y su comportamiento. Por supuesto, cuando ingresó por primera vez a la familia del conde, se le asignó un tutor personal. Pero no había podido aprender la etiqueta básica en ese momento, porque era un estudio demasiado difícil y aburrido para una niña que corrió y jugó en la calle toda su vida. En retrospectiva, el conde y su esposa comenzaron a culpar de todo eso al tutor sin talento. Y eso era precisamente lo que buscaba Arya. No era solo para mostrar que su pasado no era la razón por la que no había podido aprender, sino para mostrar que, mientras aprendiera adecuadamente, podría seguirles el ritmo. El hecho de que Mielle fuera más sobresaliente que sus pares fue porque había aprendido temprano. Estoy seguro de que puedo hacer eso también. El cambio de comportamiento de Arya había traído gran alegría al conde, y declaró que la ayudaría activamente a aprender lo que quisiera. Lo más alentador fue que incluso Mielle se había quejado sarcásticamente de eso también. Solía pensar que a propósito habían ensuciado la comida de la hermana Arya. Mielle. ¿No me digas que alguien me odiaría tanto como para pensar que me jugarían una mala pasada con mi propia comida? Aunque he sido arrogante. No esperaba que me odiaran. Al contrario de lo que pensaba, Mielle le tendió la mano a Arya, quien le preguntó entre lágrimas. Fue muy agradable verla negar que no lo fuera. ¿Cuánto me estaría jurando Mielle en este momento? Soportando el deseo de reír, Arya dijo con una cara triste. Si es así, eso es realmente un alivio. Pero si pensaras un poco, entenderías que a menos que yo fuera un mago, sería imposible hacer que la comida perfectamente fina se convirtiera en un desastre. No. Fue porque eras demasiado joven que no podías pensar tan lejos. Fue una broma, hermana. Oh, ya veo. Lo siento, Mielle, por enfadarme y no notar que era una broma ligera. Ver a Arya sonreír torpemente fue suficiente para despertar la lástima de los demás. Debió herir sus sentimientos, pero su disculpa fue suficiente para conmover el corazón de hierro del conde. El conde, que lentamente dejó el tenedor en la mesa del comedor, mostró una expresión endurecida a Mielle, que nunca antes había mostrado. Era la expresión que siempre había dirigido a Arya. En el pasado, siempre había sido obra de Mielle, la gran escritora, que había recibido el afecto de su padre, mientras que Arya, que siempre había sido tratada como una visitante, permanecía lastimosamente sola. Mielle. Asegúrate de pensar una vez más antes de hablar. ¿No ves que has lastimado a tu hermana? Me daría vergüenza si alguien viera esto. Lo siento. Padre. Y hermana Arya. Cuando recordó el rostro retorcido de Mielle, Arya sonrió. Para empezar, para Arya, que había vivido durante más de 20 años, era bastante fácil tratar con Mielle, de 13 años. No estaba segura de si hubiera sido el caso si hubieran sido de edades similares, pero descubrió que Mielle en su corta edad actual no era nada especial. Había creído que Mielle era una genio, pero solo era una chica noble que había recibido su educación un poco antes. Por supuesto, en el futuro, muchas cosas cambiarán. Ahora estaba bien porque Mielle todavía era joven, pero era seguro que pronto comenzaría a atormentar a Arya sin dudarlo cuando creciera. Ya había una brecha bastante grande entre Mielle y Arya, que nació de un padre que no conocía y una madre prostituta. Entonces, era crucial que tuviera que prepararse meticulosamente para eso, para que su destino condenado no se repitiera.
Esos fueron los pasos establecidos para el futuro que incluso Arya no dudaba. No importa cuánto luchara, no podía vencer a la hija biológica del conde. Pero tengo el poder especial que Dios me otorgó. Era que ella sabía el futuro. ¿Qué burgueses tomarían el poder en el futuro? ¿Qué pasaría con el negocio comercial de su padre? Incluso más allá de eso, ¿qué negocio sería próspero? Y no había nadie que pudiera vencer a Arya, que lo sabía todo. Por lo tanto, para lograr ese gran objetivo, necesitaba dar un paso a la vez. No importa cuánto supiera sobre el futuro. No había forma de que la posición de la hija de una prostituta, que había tratado de elevar su estatus, se elevara repentinamente. Por esa razón, Arya decidió tomar la cosa más pequeña al principio. Maestra, tengo algo que quiero aprender de ti. ¿Qué sería eso? Quiero aprender sobre el bordado. El bordado era algo muy trivial. Sara era muy famosa por crear bordados muy hermosos que parecían casi reales. No, era algo por lo que se haría famosa en el futuro. La razón por la que había captado el interés del marqués Vincent había sido precisamente su hermoso pañuelo bordado. Arya misma era inherentemente hermosa, así que no era como si estuviera tratando de capturar el corazón de un hombre como lo hizo Sara con su bordado. Fue porque pensó en regalarle al conde algo que había hecho una vez que regresara de un viaje. El acto puede parecer trivial, pero tiene un significado más profundo. Tanto que haría que Mielle se enfureciera y sacara las lágrimas de sus ojos. Capítulo 6. La villana invierte el reloj de arena, parte 6. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. Había una superstición desconocida de que, si un hombre siempre llevaba el pañuelo regalado de una hija o esposa por primera vez, podría vivir mucho tiempo sin una enfermedad. El conde aún no había recibido un pañuelo como regalo de Mielle, por lo que, si Arya le regalaba uno, tendría que llevarlo durante toda su vida. Aunque Arya no era la hija biológica del conde, la verdad era que todavía era una hija. Por lo que recordaba, cuando cumplió los 15 años Mielle le regaló al conde un pañuelo que ella misma bordó. Le llevó mucho tiempo aprender bordado porque sus manos eran inesperadamente lentas, y dado que Mielle era perfeccionista, le llevó más tiempo alcanzar un nivel de bordado que la satisficiera. Por lo tanto, incluso si ella comenzara ahora, todavía tomaría mucho tiempo. No solo eso, Arya tenía una maestra confiable llamada Sara a su lado. Si las cosas no funcionaban, recurriría a pedirle a Sara que hiciera uno en su lugar. Dado que sus habilidades de bordado aún no eran conocidas por el mundo, sería excelente darlo primero. Si le diera un pañuelo tan significativo, podría ser que Mielle no podría regalar uno al conde por el resto de su vida, ya que siempre se lo compararía con el de Arya. Cada vez que usaría el pañuelo que Arya bordó, Mielle no podría hacer nada, pero reiría y sonreiría por fuera, a pesar de estar furiosa por dentro. Ese era el nuevo futuro que haría Arya. Arya no le contó a nadie el hecho de que estaba aprendiendo bordado de Sara. También había pedido que su maestra, Sara, lo mantuviera en secreto. Si alguien se enterara, naturalmente iría a oídos de Mielle, y ella, a su vez, comenzaría a aprender bordado. No importa cuán desastroso sea el bordado de Mielle, no sería ideal si ambas comenzaran a aprender al mismo tiempo. No solo eso, si el conde sabía que Mielle había comenzado a aprender a bordar, existía la posibilidad de que no aceptara el pañuelo de Arya. Era natural que un padre preferiría recibir el pañuelo de su hija biológica en lugar de uno de una hija que apareció de repente una noche. Afortunadamente, la única persona que frecuentaba la habitación de Arya era Jessie, y dado que no había mucho por lo que Arya necesitara llamar a sus sirvientas, había pocas posibilidades de que la descubrieran. Mielle solo asignaría a su doncella a Arya cuando cumpliera 15 años, por lo que a Arya le quedaba un poco de tiempo sola. A partir de entonces, Arya comenzó a practicar su bordado en su tiempo libre. Sí, eso también fue un regalo que Dios le dio, junto con su reencarnación. Pronto pudo crear hermosos bordados, aunque no al nivel de Sara. Incluso se admiraba a sí misma por poder hacer tanto con esas lindas y pequeñas manos. En solo unos días, Arya pudo hacer un pañuelo bordado con un lindo conejo, y se lo regaló a Sara. Sara, sosteniendo el pañuelo, estaba tan conmovida que incluso se sonrojó. Ahora, no deberías tener problemas para bordar el escudo familiar. ¿De verdad? Entonces, ¿sería posible que me ayudaras, maestra? Quiero mirar y seguir. Por supuesto. Entonces, ¿deberíamos posponer la conferencia y hacer algunos bordados? Arya sacó la seda de alta calidad que había recibido de la condesa. Lo había mantenido en secreto para todos, pero se lo había informado en secreto a su madre. Al escuchar este sorprendente plan de una niña de 14 años, los ojos de la condesa brillaron mientras sonreía en apoyo. Por supuesto. Haz todo lo que quieras.
Es una gran idea. Estaba satisfecha con su posición actual, pero incluso entonces, continuó trabajando duro para guiar a Arya. Su madre no la estaba apoyando activamente ya que no pedía mucho, pero la condesa la ayudó cuando lo necesitaba. Había al menos un punto tranquilizador sobre ella. Eso es muy buena seda. Esto es para un pañuelo que haré para mi padre. ¡Qué lindo! Sara fue asediada por la necesidad de acariciar la cabeza de Arya cuando vio a Arya sonrojarse mientras respondía. Cuando Arya se dio cuenta de que la mano de Sara aparentemente se había detenido en el aire, sonrió y dijo, «Maestra, por favor, acaríciame la cabeza y elógieme», y esa belleza hizo que Sara acariciara su cabeza con cuidado. La cara de Sara implicaba que estaba siendo muy irrespetuosa, pero Arya se encariñó con ella ya que Sara era más cariñosa y cariñosa con ella. Siendo agradecida de que todavía era una niña, Arya continuó frotando su cabeza bajo las manos de Sara. Esperaba que Sara siguiera amándola como a una niña durante mucho tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera coser un pequeño escudo familiar en la esquina del pañuelo, y eso se debió al hecho de que tenía una buena maestra. Sara ayudó a ajustar y enmendar las partes incómodas del proceso. El pañuelo negro bordado con un lirio plateado, que simbolizaba el escudo de la familia, estaba tan bien hecho que se habría vendido a un precio elevado en un mercado. Arya dobló el pañuelo terminado. Lo guardó en un cajón y le pidió ayuda a Sara, diciendo que bordaría otro. ¿Qué forma? Una rosa. ¿Una rosa? Una rosa era el sello del duque de Frederick. Con pétalos dorados, también era el símbolo del linaje directo de la familia real. Arya sacó una tela roja y un hilo dorado. Ligeramente preocupada después de ver a Arya sonreír alegremente mientras se los entregaba, Sara preguntó. ¿Conoces el significado de las rosas doradas? Sí. Son el escudo del duque de Frederick. Y ese heredero también sería el amor no correspondido de Mielle en el futuro. En el pasado, esos dos se habían conectado. Arya volvió sobre sus recuerdos, pero no pudo encontrar la respuesta. Recordó que se habían comprometido, pero no podía recordar si se habían casado. El propósito de Arya era darle el pañuelo al sucesor del duque actual ante Mielle, un pañuelo con el escudo de su familia. Si no lo aceptara, no habría razón para preguntar por qué. Eso fue porque el objetivo no era si lo aceptaba o no, sino el acto de dárselo. Era lo que Mielle había hecho en el pasado. Ella sabía muy bien que a él de repente no le caería bien por un pañuelo. El pañuelo simplemente actuó como un indicador. Puede parecer un acto insignificante, pero definitivamente abriría la puerta al diálogo. En general, Arya tenía mayores habilidades que su bordado, por lo que era un método indirecto para crear una oportunidad para ella. Sara dudó en responder a la respuesta alegre y despreocupada de Arya. Aunque la rosa de Frederick en sí misma se usaba a menudo debido a su belleza y como un acto de respeto por su autoridad, la situación cambiaría para una joven aristocrática soltera. Eso no fue solo por el pañuelo. Además, la hermana menor de Arya, Mielle, podría tener vínculos con el sucesor. Tenía que tener más cuidado con el comportamiento de Arya que cualquier otra persona. Tenía que anudarlo rápidamente si las cosas no se desarrollaban bien. Por supuesto, se daría cuenta de que Arya se vería atrapada en los chismes, incluso si no fue intencional. Arya ya era alguien que actualmente está siendo objeto de malos rumores infundados. Si Arya le diera al sucesor el pañuelo bordado con una rosa, seguramente se sentiría abrumada por el chisme, hasta el punto de que no podría salir. Ella es demasiado bonita y amable para eso. Sara pensó que se le rompería el corazón y pasaría noches sin dormir si viera a una niña tan hermosa y brillante sujeta a tal sufrimiento. Cuando la conoció por primera vez, Sara pensó que Arya se convertiría en una gran joven que barrería la sociedad con gran influencia, pero ahora las cosas eran diferentes. No podía imaginar que una niña tan inocente y amable sobreviviría en una guarida tan aterradora y terrible. Sara agarró las manos de Arya, y esos ojos puros y brillantes de ella levantaron la vista hacia Sara. Era muy surrealista pensar que esos ojos puros podrían pasar por grandes dificultades a manos de la sociedad sucia, fea y manchada de barro. Capítulo 7. La villana invierte el reloj de arena, parte 7. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. Sara contempló sus palabras varias veces para asegurarse de que no lastimaría a Arya antes de abrir la boca con cuidado para preguntar. ¿Tiene intención de dársela al duque? No. Entonces. Sir Oscar. Arya sintió que la mano de Sara temblaba débilmente. Podía adivinar que Sara probablemente temía que Arya, que pretendía ser amable y pura, se vería atrapada en una lucha con una gran cantidad de competidores. No sabes que soy el peor de todos. Aunque estaba explotando su conocimiento del pasado,
Era cierto que había cometido muchas fechorías. Si realmente hubiera sido una niña amable, se habría negado o se habría desanimado de tomar tales acciones. No solo eso, Arya solo pensaba en vengarse de Mielle, y nunca había considerado vivir una vida amable. Por eso Arya no tuvo más remedio que enmascarar sus insidiosos pensamientos internos y sonreír brillantemente para no revelar tontamente sus razones ocultas o quedar atrapada en una trampa como lo había estado antes. Arya sacudió la cabeza y dijo, no. El escudo de esa familia es tan bonito que realmente quería hacerlo. Ni siquiera sé de quién estás hablando. Fue una mentira. De hecho, ella lo sabía muy bien. En un momento, ella había tratado de seducir a Oscar. Aunque se había rendido por miedo después de hacer contacto visual con sus ojos fríos, era cierto que se habían encontrado a menudo, pero sin ninguna expectativa. La respuesta firme de Arya ayudó a aliviar a Sarah, y su rostro se iluminó con una sonrisa amable y benevolente. Era cierto que el sello del duque de Frederick era hermoso, por lo que Sarah se convenció de que esa era la razón. Sarah ya no dudaba del corazón puro de Arya, así que comenzó a explicar los detalles del sello del duque de Frederick. También comenzó a señalar con cuidado los lugares que necesitaban atención adicional durante el proceso de bordado, como si la usaría ella misma. Para la forma de una rosa, necesita técnicas avanzadas. Incluso si el eje está ligeramente distorsionado, la forma se torcerá. Por lo tanto, debe sujetar el eje central e inflar los pétalos como si lo rodearan. Como dijo Sarah, incrustar una rosa en el pañuelo fue un procedimiento muy agotador y difícil. Si ella tomara una puntada en la dirección incorrecta, la rosa se volvería muy fea. Como ya había pasado más de medio día bordando el escudo de la familia Rostand, el sello rosa continuaría en la siguiente clase. Esa noche, el conde regresó a la mansión antes de lo previsto, por lo que toda la familia pudo reunirse para cenar por primera vez en mucho tiempo. Mielle chirrió como una alondra, balbuceando que había estudiado tanto que parecía agotada, mientras que Caín les dijo que regresaría al dormitorio de la academia ya que terminaron sus vacaciones. Ya ha llegado a su fin. Tengo previsto salir el fin de semana. Eso fue bastante bueno. Arya sonrió, pero no fue sorprendida haciéndolo ya que nadie le prestó atención. Arya vigilaba en silencio a la armoniosa familia. Pasaron un buen rato sin ella, riéndose, y su madre estaba allí, aunque un poco incómoda. Mielle dirigió las conversaciones eligiendo temas que Arya no conocía para excluirla personalmente. Solo tienes 13 años. Al ver que también sabía Mielle sobre los negocios de su padre, Arya estaba tan agradecida que podía llorar. Padre, ¿por qué no inviertes en cuero refinado? Muchas damas nobles de moda ya están comenzando a usar cuero en sus vestidos. Es refrescante usar un corsé con cuero alrededor del área de la cintura. La tendencia del cuero se predijo el año pasado. Aunque llegamos un poco tarde, como dices, creo que es bueno que adquiramos cuero de calidad ahora. El conde Rostand respondió a Mielle con una expresión de satisfacción. Fue lindo ver a una niña tan pequeña dar su opinión. Sin embargo, contrario a las expectativas de Mielle y del conde, esa tendencia estaría completamente ausente de la moda durante los próximos años, no, por la eternidad. Era difícil refinar un cuero tan pesado y rígido, y el material comenzaba a ser gradualmente evitado por quienes lo usarían, ya que se sentía incómodo. Además, las formas y los colores no eran tan variados, y el olor único del cuero era contradictorio con las preferencias de las damas nobles de moda. Arya, después de escuchar la conversación amistosa entre padre e hija, se limpió la boca con una servilleta y lentamente abrió la boca. Era hora de que ella hablara sobre el futuro que conocía. Padre, ¿puedo decirte algo? Arya. ¿Tú? Ok. Déjame escuchar lo que quieres decir. Las miradas de todos se centraron en Arya, quien se unió a la conversación después de permanecer callada en su asiento todo este tiempo. Las miradas de ridículo, sorpresa y preocupación llenaron las miradas de la audiencia. Pero, en medio de esa atmósfera, Arya permaneció sin intimidarse y dijo con confianza. Es cierto que el cuero ha sido tendencia entre las jóvenes nobles, y el material ha sido utilizado por jóvenes nobles a lo largo de los años, por lo que estoy de acuerdo con la idea de que necesitamos un suministro continuo de la misma. Sin embargo, ¿realmente crees que deberíamos invertir tanto en ello? Arya solía quejarse, así que cuando de repente habló tan cortésmente, el interés del conde aumentó. No había pasado mucho tiempo desde que había comenzado su educación, pero ese tono maduro y articulado y expresión de confianza fueron suficientes para atraer la atención del conde. Ciertamente, el cuero estaba en tendencia entre algunas damas aristocráticas, pero aparte de esa minoría, no había habido ningún interés generalizado.
El conde sabía de las deficiencias del cuero, por lo que no había asegurado el material y no tenía intención de hacerlo. Acababa de aceptar con entusiasmo las palabras de su linda hija mientras pensaba que ella tenía una visión limitada de las cosas debido a su corta edad. Pero Arya parecía un poco diferente. Estaba llena de cierta confianza desconocida. Como un hombre de negocios puro. El conde comenzó a anticipar las palabras que seguirían, dejando a un lado el nacimiento y los antecedentes de Arya. Existen limitaciones para el cuero. Incluso si lo tiñes, el color se drena fácilmente y, para empezar, es difícil teñir el cuero. Por lo tanto, durante los últimos años, el intercambio de cuero ha sido lento. Entre los nobles, las tendencias se propagan fácilmente y también desaparecen fácilmente. ¡Ay! Eso es cierto. El conde estuvo de acuerdo mientras se frotaba la barbilla. Y por lo que he oído. Arya apartó la vista del conde y miró fijamente a Mielle, sonriendo brillantemente. Arya ni siquiera había abordado su punto principal, pero Mielle, cuya opinión ya había sido negada, se mordió el labio. En el pasado, lo que Arya había experimentado personalmente era, después del cuero, otro material se había convertido en el líder de la moda. Una persona había comenzado esa tendencia. Y todo lo que llevaba puesto era tendencia ya que era un ícono de la moda. Sabía que todo lo que se ponía se convirtió en una tendencia, por lo que tuvo cuidado de asegurarse de que no se filtrara nada antes de poder usarlo correctamente. Por otro lado, Arya, que ya había experimentado el futuro una vez, era diferente. Ella ya lo sabía todo. Si la persona hubiera usado cuero, podría haberse vuelto popular, pero afortunadamente, no era cuero lo que ella usaría. Escuché recientemente que la princesa fue al norte a comprar una gran cantidad de pieles. ¿Pieles? Sí. Hay rumores de que varios carruajes con pieles han entrado en el palacio. A diferencia del cuero, hay una variedad de colores diferentes que se pueden elegir y teñir. La piel es suave y no huele a nada si se emplea el método de lavado adecuado. De hecho, nadie había visto esos carruajes, por lo que no había rumores, pero era la verdad. La princesa realmente había regresado del norte después de comprar una gran cantidad de pieles, y usaba un tipo diferente de piel cada vez que se realizaba una fiesta, aumentando rápidamente la tendencia del material. La piel era difícil de procesar y suministrar, por lo que no serviría de nada si alguien la adquiría tarde, cuando la tendencia ya estaba en curso. Dado que la piel de buena calidad era limitada, estaba claro que, si la persona era diligente, monopolizaría la industria. Si la princesa usara pieles, la tendencia seguramente se extendería por todo el imperio. Si las palabras de Arya eran ciertas, tenía que adquirir rápidamente pieles de alta calidad, e incluso si sus palabras eran falsas, aún tenía que comprobarlo. Capítulo 8. La villana invierte el reloj de arena, parte 8. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. El conde pensó que su opinión era lógica y pidió a un criado que verificara si esos rumores eran ciertos o no. Si la princesa realmente había comprado una gran cantidad de... tenía que moverse de inmediato. Era un gran comerciante, pero aún creía en una niña de bajo perfil como ella. Arya sonrió brillantemente, estaba contenta. ¿De dónde has oído eso? Ah. Bueno. ¿Quién fue? ¿De dónde lo escuché? Realmente escuché sobre eso. No puedo recordarlo bien. Pensó en nombrar a Sara como la fuente, pero si lo hacía, el conde podría preguntarle directamente, por lo que se abstuvo de hacerlo. Ella decidió sonreír y actuar como una niña de su edad, diciendo, no me acuerdo muy bien. El conde pidió la fuente de los rumores en repetidas ocasiones, pero Arya continuó ladeando la cabeza como si estuviera tratando de recordar. No le importaba lo que él pudiera pensar de ella en ese momento. Si seguía sus palabras y compraba pieles, obtendría un gran beneficio, y si no lo hacía, golpearía el suelo con pesar. ¿Cuál elegiría? Arya no perdería nada de ninguna manera, y se ganaría la confianza del conde de todos modos. Por lo tanto, para asegurarse de que el conde lamentaría haber desestimado su opinión, puso una cara inocente. En ese momento, el conde se dio cuenta de qué clase de niña era Arya y endureció su expresión. No hace mucho, ella era una chica insignificante que solo gritaba si no estaba satisfecha con algo. Entonces, fue algo vergonzoso que hubiera escuchado atentamente a una chica que ni siquiera le llegaba a la cintura. Sin embargo, en caso de que los rumores sobre la princesa fueran ciertos, decidió comprobar su información. Además, no llevaría mucho tiempo, y si tenía suerte, ganaría el premio gordo. Después de un poco de silencio, la conversación se reanudó una vez más, sin dejar espacio para que Arya se uniera. No.
Arya no pensó en unirse a la conversación cuando las estúpidas respuestas de Mielle le recordaron sus propios recuerdos de la infancia, alienando incluso a la condesa. Sin embargo, Arya se llevó a la boca el último trozo de carne cortada limpiamente, sin preocuparse por la situación. Al final, sería ella quien tendría la última risa. El conde, que originalmente había declarado que se quedaría en la capital por unos días, se preparó inmediatamente para un viaje de negocios tan temprano como la hora del almuerzo del día siguiente. Arya tuvo una corazonada de lo que había sucedido cuando vio a los sirvientes empacando varias bolsas de ropa gruesa. Ella pensó que él había creído lo que ella había dicho. Como había esperado, el conde había recibido la información de que la princesa había comprado pieles. Si hubiera preguntado, ¿qué compraste en el norte?, le habría llevado un tiempo obtener la respuesta correcta, pero no había sido difícil obtener una respuesta ya que simplemente había comenzado con ¿qué compraste? Incapaz de almorzar, el conde se apresuró a partir, disculpándose mientras besaba la mejilla de la condesa. Secuencialmente, acarició las cabezas de su hijo e hija una por una, diciendo que volvería a salvo, y finalmente, miró a Arya. La mirada era una mezcla de alegría, satisfacción y orgullo, estableciéndose como un gran favor. Antes de que el conde acariciara el cabello de Arya, ella se estiró y agarró su mano. El conde se sorprendió un poco, pero después de escuchar la brillante voz de Arya diciéndole adiós y diciéndole que regresara sano y salvo, sonrió cariñosamente. Era la verdadera sonrisa de un padre, que Arya estaba recibiendo por primera vez. Entonces Arya sacó un pañuelo que había escondido en su bolsillo interior. Cuando ella extendió la mano, el conde le preguntó qué era. Es un pañuelo. Aunque el bordado es un poco descuidado, pensé que lo necesitarías ya que te dirigirás a un lugar lejano. Que tengas un viaje saludable y seguro. Los ojos de Mielle, opuestos a los de ella, se agrandaron tanto que no podían crecer más. Dile que no lo recibirás. Eso era lo que decía su expresión. Pero contrario a su deseo, el conde aceptó felizmente el pañuelo. No había ninguna duda de que Arya debía haber parecido un ángel para el conde en este momento. Además, el bordado era muy hermoso, por lo que lo había aceptado incluso si no hubiera estado de buen humor. El bordado era tan grande que era impensable que viniera de una niña de 14 años. Bueno, le compré la tela porque comenzaría a aprender bordado, pero nunca imaginé que estaría tan bellamente terminado. La condesa, que ocultó todo el asunto, también mostró el bordado de Arya a Mielle y Caín. Nadie podía discutir que el bordado del lirio era realmente hermoso, y no porque Arya fuera su propia hija. Mielle miró fijamente el suave pañuelo que le cubrían las manos. Se mostró vívidamente un hermoso lirio, que parecía que iba a despedir la fragancia de la flor. Era más elegante y hermoso que cualquier bordado que hubiera visto. ¿Podría realmente bordar algo más hermoso y elegante que eso? Ella sintió que iba a estallar en lágrimas. Al notar a Mielle en tal estado, Arya con una cara muy pura, le preguntó a Mielle alegremente. «¿Puedo hacerte un pañuelo así, Mielle, si lo necesitas? Si mi hermano Caín me lo pide, también haré uno para ti». «No, no lo necesito». Caín se negó antes de que Arya pudiera terminar de pronunciar su pregunta. Arya, que había esperado esa reacción, se encogió de hombros sin perder su sonrisa. «Veo. Entonces, parece que solo necesito hacer uno para Mielle». Mielle no respondió, ya que estaba medio loca por el shock. Su padre iba a un viaje de negocios a un lugar lejano, pero ella ni siquiera agitó la mano una vez, mirando fijamente todo. Arya no pensó que Mielle actuaría brutalmente como lo había hecho en el pasado, pero no esperaba que ella recibiera tal sorpresa. Bueno, fue muy satisfactorio. Arya, que había regresado a su habitación, se rió. Iba a darle a Mielle el mejor regalo bordado. Como nunca había dicho que sería ella quien lo haría, Arya pediría a Sara que lo hiciera. Ciertamente. Mielle se desesperaría todos los días al mirarlo. Como era joven, eso sería aún más notable. Una vez que recuperara el sentido, aprendería a bordar con sus propias manos para superar a Arya de alguna manera, y cuando se diera cuenta de que era bastante mala en eso, definitivamente sería un gran shock para ella. Puede ser que nunca puedas bordar nada por el resto de tu vida, como yo en el pasado. En el pasado, Arya siempre había sufrido un complejo de inferioridad, quedando detrás de Mielle en todos los sentidos. Ella no había sido tan elegante, ni tan lógica. Había sido insociable, absorta en sí misma, culpable de no ser amada, todo lo cual había contribuido a que cayera en la tentación de las sirvientas, y la llevó a expresar esas frustraciones a través de malas acciones. Había sido un muro que nunca había sido capaz de superar. Por lo tanto,
Se había obsesionado aún más con cuidar su belleza. Pensando en el pasado, si se hubiera detenido a pensar un poco, se habría dado cuenta de que habría podido cruzar esa pared con esfuerzo y tiempo, pero no se había dado cuenta porque pensó desde el principio que era imposible. Así que ahora, estará bien si Mielle se convierte en lo contrario. Antes de que Mielle pudiera intentar algo, Arya daría el primer paso y se aseguraría de que no pudiera hacerlo. Al continuar repitiendo ese procedimiento, era seguro que Mielle se convertiría en un desastre, como lo había sido Arya en el pasado. Solo de pensarlo, una sensación emocionante de euforia se extendió por todo su cuerpo. Al día siguiente, Mielle no asistió al almuerzo ni la cena, sino que se quedó en su habitación. Algunas damas que Arya estaba viendo por primera vez visitaron a Mielle en su habitación, pero todas volvieron con caras perplejas. Aunque todas ellas eran muy buenas para bordar, todas estaban por debajo de los estándares de Mielle, por lo que no había futuro para ellas enseñándole. Capítulo 9. Una nueva reunión, parte 1. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. Mientras tanto, el pañuelo bordado de Sara fue entregado a Mielle. Ella no respondió al bordado del lirio, que era tan hermoso que parecía que una mariposa saldría volando. En cualquier momento. Esto llevó a un aumento en el número de visitantes a su habitación. Durante días, Arya se rió en silencio mientras veía a todos esos invitados desconocidos visitar a Mielle. No importa cuánto lo intentes, no sirve de nada. Es hora de que lo experimentes. En el pasado, Mielle podría haber sido superior a ella ya que había aprendido todo antes de tiempo, pero ahora, era diferente. Como Dios le había regalado a Arya los recuerdos de su pasado y un nuevo futuro, Arya ahora podía presentarle a Mielle el dolor que había sufrido en el pasado. Arya, que ahora había aprendido a caminar con gracia, ahora era tan elegante que de inmediato podría asimilarse a la alta sociedad si salía. Teniendo en cuenta su edad, sería bastante bien recibida. En comparación con sus compañeros de la misma edad, merecía elogios por su crecimiento. Fue la condesa, la madre de Arya, la que estaba más orgullosa. Estaba muy orgullosa de su pequeña hija, que anteriormente había sido un desastre, por su crecimiento y cambio. No se preguntó por qué había cambiado repentinamente porque se sentiría hipócrita e insegura de su parte tener tales pensamientos en su posición actual. Solo deseaba que Arya aprendiera más que ella y se casara en una casa que fuera mejor que la suya, convirtiéndose en marquesa o duquesa, tal vez. ¿Qué piensas? Si te refieres al marqués Vicent, tiene un pretendiente potencial. Esa fue precisamente su maestra. Disfrutando de un almuerzo en el jardín por primera vez en mucho tiempo, madre e hija conversaron mientras tomaban un té verde con postre. La condesa le preguntó a Arya repetidamente sobre posibles esposos, pero Arya recordaría cada vez a las mujeres con las que se casarían más tarde. Aunque no era como si no pudiera llevárselos, no había pensado en quererlos en primer lugar, por lo que los rechazó a todos. La condesa, insatisfecha con su respuesta, la amonestó. No existe tal cosa como el mejor socio. Todo depende de quienes lo intenten. Mira a tu madre. Ella era el producto de sus esfuerzos. Por hermosa que fuera, no fue fácil derretir el corazón helado del conde. Era seguro decir que no había nadie que hubiera trabajado más duro que ella. Arya se rió débilmente y dijo, todavía soy joven. Solo tengo 14 años. A punto de cumplir 15 años. La juventud de una mujer pasa muy rápido. Aunque la condesa tenía solo 32 años, miraba al aire como si estuviera reflexionando sobre su juventud. Había sido abandonada en la calle cuando era un bebé y había crecido haciendo todo tipo de trabajo sucio. Ella había ido al burdel antes de que comenzara su periodo menstrual y se abrió camino, recibiendo innumerables clientes. Solo había una forma de escapar de ese infierno, y esa había sido atrapar a un hombre rico y poderoso. Aparte de eso, no había otra forma de rescatarla. Se había dado cuenta de eso a la edad de 15 años. Después, ella había utilizado todos los medios y métodos posibles, y se mostró coqueta hacia aquellos con poder, algunos de los cuales le prometieron un amor ardiente pero nunca regresaron después de una sola reunión. Cuando tenía 17 años, conoció a un hombre que quería sacarla del burdel. Fue un varón quien manejó un terreno muy pequeño, pero para ella, que no tenía nada, era como un dios. Desafortunadamente, antes de ser rescatada, el varón descubrió que estaba embarazada, y como no sabía quién era el padre, no pudo escapar de ese infierno. Si no hubiera sido por ti. Eso era lo que la condesa desesperada le había dicho a Arya cada vez. Ahora que lo pienso, puede haber sido una suerte tenerte. ¿Cómo? ¿No crees que es mejor ser una condesa de una gran finca y territorio que una baronesa en el campo? No había un solo grano de falsedad en la cara de la condesa.
Si hubiera perdido su oportunidad, incluso Arya podría haberse convertido en una prostituta, pero no parecía haber rastros de la consideración de tal posibilidad. Arya sonrió levemente. A pesar de la desgracia, su madre no la había abandonado, sino que la crió, por lo que Arya no estaba insatisfecha con ella. Si su madre hubiera abandonado a Arya y hubiera vivido ignorantemente de ella, pronto habría conocido a un buen hombre y podría haber promovido su estatus. Sin embargo, su madre no había hecho eso. Ella había dado a luz a Arya y la había llevado a vivir con el conde. Eso podría haber terminado convirtiéndose en una carga de por vida para ella, por lo que definitivamente no fue una tarea fácil. Fue la mayor expresión de amor maternal y la diferencia celestial entre su madre y ella misma, que no había podido evitar la muerte de su madre. La condesa, después de ordenarle a una criada que cambiara el té por uno nuevo y caliente, reflexionó sobre algo y miró a su alrededor. Después de confirmar que no había nadie cerca, le preguntó a Arya en voz baja, «Parece que estás interesado en el hijo mayor del duque de Frederick». «¿Te refieres a Oscar?» «Sí. Tiene la misma edad que Caín. Vi a Mielle rogándole a Caín que lo trajera aquí». Poco después de la fiesta de 15 años de Arya, unos días después, Caín visitaría esta mansión con Oscar mientras estaban de vacaciones. En ese lugar, Mielle accidentalmente derramaría su té sobre Oscar y le preguntaría si necesitaba un pañuelo. Luego, ella sacaría el pañuelo que estaba bordado con el sello de su familia y se lo daría a Oscar, mintiendo que había sido ella quien lo había hecho. Así es. Esa es la escena precisa de la que seré testigo. Arya también sabía lo que la condesa quería decirle, ya que no había necesidad de hablar sobre alguien en quien Mielle estuviera interesada. Aún no había un prometido oficial para el heredero del duque de Frederick. Aunque Mielle era la candidata más probable debido a la combinación de poder y dinero asociada con ella, Oscar, que aún no estaba cautivado por los encantos femeninos, no parecía tener reuniones frecuentes ni mantenerse en contacto con Mielle. Si Mielle creciera un poco y compartiera una conversación con él, el resultado podría ser desconocido, pero ahora no tenían una relación especial. Por lo tanto, incluso si ella era de nacimiento inferior, la dama de la familia Rostent, Arya, también tenía suficientes oportunidades. La criada que trajo el nuevo té mostró su cortés respeto y se quedó a la distancia. La condesa levantó su taza y tomó un sorbo de té. Tu madre quiere que seas feliz, Arya. No te preocupes, madre. Aunque no puedo garantizar que estaré bien. Estoy lo suficientemente preparada para arruinar a Mielle. Así que no te preocupes. Cuando es infeliz, puedo ser feliz, relativamente. La madre y la hija sonrieron felices en el suave viento de principios de otoño. Una nueva reunión. Unos días después de que el conde partió, Caín regresó a la academia. Estaba muy preocupado por Mielle, que se quedaría sola con Arya y su madre, pero finalmente se fue, después de quedarse un rato debido a la tranquilidad de Mielle. Aunque Caín no era demasiado aficionado a Arya y la nueva condesa, no estaba lleno de malicia como Mielle. Además, el heredero de la familia necesitaba estudiar para sus clases en la academia, además de ser educado como el sucesor del título, por lo que mientras no le hiciera daño a su hermana, no tenía intención de interferir. Una vez que Caín se fue, Mielle, que apenas había logrado contratar a una maestra que le enseñara a bordar, permaneció en su habitación todo el día para dedicarse a ese asunto. Al verla cancelar todas sus otras clases y concentrarse por completo en el bordado, Arya solo podía imaginar cómo sería en esa habitación cerrada. A diferencia del pasado, Mielle había estado callada y sus ojos agudos y penetrantes habían desaparecido. Una sensación de inferioridad ya se estaba apoderando de Mielle. Podría haber una situación mejor que esta. Arya, con una leve sonrisa, tomó un sorbo de su té, lo que provocó que Sara le preguntara con una expresión amistosa. ¿Pasó algo bueno? Sí. Recientemente, todo lo que ha sucedido ha sido realmente bueno. De todos ellos, el mejor es que conocí a Sara. Capítulo 10. Una nueva reunión, parte 2. Traído a YouTube por el canal Okutaku Ocio. Fue gracias a ti que pude ver el rostro distorsionado de Mielle. La sonrisa alegre de la niña fue suficiente para hacer que Sara se sonrojara. Si Arya había sido una niña linda en el pasado, ahora era una niña pequeña con elegancia y se había vuelto muy digna, y todo eso había sucedido en unos pocos meses. Sara, que miró brevemente a Arya bebiendo té con gracia, volvió a preguntar sobre un tema que había mencionado anteriormente. Estoy planeando organizar una fiesta de té en unos días. Será una fiesta de té muy pequeña donde solo se invitará a mis conocidos. Veo. Mi padre recibió un valioso juego de té como regalo y me lo dio. Sara sonrió suavemente mientras continuaba. Entonces,
Si la señorita Arya fuera libre. ¿Por qué no vienes y participas? Arya fingió estar sorprendida y abrió mucho los ojos. ¿Cómo podría? Arya se cubrió la boca con ambas manos y sacudió la cabeza. Eso hizo que Sara intentara persuadir a la pequeña y pobre Arya diciendo que estaba más que calificada. Quiero presumir de la encantadora señorita Arya a mis conocidos. Arya sabía por qué Sara insistía tanto en que ella viniera a la fiesta del té. Probablemente se debió a todos los rumores infundados que se habían extendido, que ella conocía muy bien ya que eran rumores que la habían acompañado en el pasado y hasta ahora. La hija de la prostituta estaba tan celosa de la hija del conde y se portaba mal todos los días. Olía mal y tenía el mal genio de su madre. Esa perra ladrona intentaba arruinar a la familia del conde Rostand. Debido a esas razones, la pobre Mielle pasaría sus noches llorando. Esos fueron los rumores. De hecho, habían estado cerca de la realidad ya que esa había sido su condición antes de que volviera al pasado. Excepto por la parte sobre Mielle, Arya no podía negar ninguno de los otros rumores. Dado que todos esos eran actos que solo la bruja que había empujado a Mielle por las escaleras y había puesto veneno en su té podía hacer. Ahora, ella no tenía intención de cometer tales actos de maldad de primer grado, a menos que pretendiera ser noble y honorable en el exterior mientras usaba métodos clandestinos como Mielle. No. Tenía la intención de hacerlo, pero era necesario que descartara esos rumores en este punto, antes de que la mujer malvada con la máscara de santa pudiera inflar los rumores más. Bueno. Es un poco embarazoso, pero... ¿puedo unirme? Sara se alegró de la tímida respuesta de Arya, y sus mejillas se sonrojaron. De hecho, no era necesario que ella participara en la fiesta del té de Sara para calmar los rumores, ya que las conexiones personales de Sara no eran muy importantes, ni sus conocidos tenían mucha influencia para empezar. Sin embargo, era mejor tener muchos buenos recuerdos con Sara antes de convertirse en marquesa, ya que necesitaba estar mucho más cerca de ella. También sentía curiosidad por cómo jugaban las jóvenes damas nobles. Por supuesto. Estoy seguro de que todos recibirán sinceramente a la bella Lady Arya. Gracias, Lady Sara. Sara, pensando que debería comenzar a presentarle a su nueva amiga a las otras jóvenes, regresó sonrojada por la emoción. ¿Cómo puede ser tan amable e ingenua? Hay un grado de lo que uno podría creer. No hay humo sin fuego. Sara estaba negando por completo los rumores y creyendo por completo a Arya. Es cuestionable si Sara podrá retener el asiento de la marquesa en el futuro. Por supuesto. Se ha convertido en una presa muy fácil para mí. Arya tuvo que comprar un vestido nuevo para asistir a la fiesta del té de Sara. Tenía muchos vestidos, pero todos eran coloridos e infantiles. Los coloridos vestidos con enormes lazos se parecían más a la ropa de una muñeca que a los vestidos adecuados. Ella comenzó a tener sudores fríos mientras confrontaba sus preferencias pasadas. ¿Por qué demonios hicieron esos vestidos? Si no los hubieran hecho, ella no los habría comprado. Eran tan infantiles que ella quería quemarlos a todos. No eran solo los vestidos, sino toda su ropa. No se había dado cuenta ya que sus batas no estaban muy adornadas, pero notó que había escogido algunas prendas muy extrañas después de recordar sus recuerdos. Por supuesto, todavía entendía por qué había elegido esa ropa con tantos colores y decoraciones extrañas. Cuantos más colores y adornos tenían, más satisfacción sentía. Cuando había vivido como plebeya, había tenido que usar la misma ropa durante meses o incluso años desde que no tenía dinero. Por lo tanto, todos los colores se desvanecieron, y los patrones eran impensablemente aburridos. Entonces, cuando pudo, terminó eligiendo ropa que era tan deslumbrante que lastimarían sus ojos. No puedo esperar para sacar esto de mi vista. Me duele la cabeza solo de mirarlos. Arya llamó a su criada, Jessie, y le ordenó que tirara toda esa ropa. Jessie también parecía pensar que deberían ser arrojados. Así que sacó toda la ropa del vestidor sin decir una palabra. Como la pila de ropa era demasiado grande para que ella pudiera moverla sola, trajo un carrito grande y lo sacó todo de esa manera. Jessie vació el vestidor e informó que había completado las órdenes anteriores de Arya antes de salir de la habitación. ¿De verdad? ¿Quieres decir que el reloj de arena ha sido reparado entero? Sí. Debo ir y traerlo. Era el reloj de arena roto que había encontrado junto a su cama el primer día de su regreso. Arya había recogido todas las piezas del reloj de arena y le había ordenado a Jessie que lo arreglara. Afortunadamente, no se había roto en demasiados pedazos, por lo que había recibido la noticia de que tomaría algún tiempo, pero que definitivamente era posible arreglarlo y, por fin, parecía haberse arreglado. Definitivamente no era un reloj de arena ordinario. Podría ser que todo su poder se gastó al revertir el tiempo de Arya,
Pero era un reloj de arena precioso que le había permitido comenzar su vida por lo que quería mantenerlo intacto. No. Quiero salir y comprar un vestido de todos modos, así que iré a verlo yo misma. Prepararse. Además, tenía que lidiar con eso con cuidado ya que no estaba al tanto de lo que podría pasar si se volviera a romper. Por esa razón, se sintió más cómoda haciéndolo ella misma. Cuando Arya la instó a darse prisa y prepararse para salir, Jessie inclinó la cabeza con algo de pesar. Disculpe. Bueno, yo. Pero Arya le envió una mirada preguntándole por qué todavía se demoraba en la puerta y no actuaba según sus instrucciones. Arya era diferente ahora, pero no hace mucho tiempo. Era Jessie quien más había sufrido y había sido humillada por la maldad de Arya, y esa era la razón por la cual Jessie dudaba y aún tenía miedo de hablar. Con esto, Arya sonrió y le aseguró que no tuviera miedo, por lo que Jessie le recordó que la señora a la que servía se había cambiado recientemente y dijo con cautela: si arrojas toda esa ropa, no tendrás ropa para salir. Y el vestido que se usa en interiores no es adecuado para salir. Para los plebeyos, esa ropa interior podría ser grandiosa y valiosa, pero para la nobleza, las cosas eran diferentes. Se le enseñó estrictamente que necesitaba usar ropa diferente para interiores y exteriores, y si tuviera que salir en medio del día mientras usaba accidentalmente un vestido de interior, los rumores sobre su desvergüenza se extendieran rápidamente. Mientras chasqueaba la lengua, Arya pensó que era un mundo realmente molesto. ¿Qué debo hacer? Arya se dio cuenta de que los vestidos que tenía ya no eran hermosos, y no tenía confianza para caminar por el centro con esa ropa. Después de reflexionar por un minuto, buscó la manera de no usar esos vestidos o ser humillada. Y de repente, una idea le vino a su mente. Ah, sí. Ahí está. Había un camino. En la mansión, había un montón de ropa hermosa y lujosa adecuada para salir sin que ella tuviera que comprar una nueva. No solo eso, era obvio que los tamaños le encajarían perfectamente. Esa ropa, vuelve a guardarla en el armario. Todos ellos.